Están en muting. No, ellos pueden. Sí, pero pues me pueden escribir o decir que sí ahí un Mira que momentico. cuando van a hablar, que tienen minuto que yo no. Es correcto. Exacto, exacto, listo. Bueno, pues buenas tardes a todos, espero que hayan estado muy bien, que Dios haya estado con todos nosotros gracias a todo lo que Él nos da durante esta semana y tuvimos la oportunidad de volvernos a ver en este momento. Es una bendición y también es una bendición pues poder reunirnos a estudiar un poco de las cosas de Dios. Para empezar entonces quisiera empezar con una oración. Papa, si tú nos guías en oración. Ok, oremos. Amadísimo Padre nuestro que estás en los cielos, nos dirigimos a ti unidos espiritualmente y a la distancia, a nuestros hermanos también unidos en esta oración para darte gracias, honor y gloria a ti, Padre, en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y pedirte, Padre, que sea el Espíritu Santo que nos guíe a todos para crecer en el conocimiento de la relación de nosotros, los cristianos, los hijos tuyos, Padre, contigo y con todos los hermanos de las iglesias. Gracias, Padre, te damos por esta tarde maravillosa y por la salud y la unidad de familia y la familia de Cristo que es tan hermosa. Damos gracias, Padre, también por todas las personas y clamamos por todas las personas que están enfermas, que tienen algo, Padre, para que seas tú interviniendo y haciendo tu voluntad. Te damos honor y gloria a ti, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a empezar el estudio de hoy. Primero, como siempre, yo quiero leerles un par de ayudas o que ustedes me ayuden a leer un par de ayudas para que estemos enfocados en lo que es verdaderamente importante durante este estudio. Lo primero es que tenemos que recordar siempre es que la Biblia es la palabra de Dios y que a diferencia de la sabiduría de los hombres, lo que dice Dios es verdadero, lo que dice Dios no cambia, lo que dice Dios es para siempre, en cambio lo que dicen los hombres cambia y puede estar equivocado y todas esas cosas, entonces pues siempre hay que darle prelación a la palabra de Dios. Entonces, si alguien quiere leer 2 Samuel 7:28 para que todos leamos ese versículo. Si alguien lo quiere leer. Ok, aquí voy. Dice, ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ajá. O sea, lo que era solo para que leyéramos un versículo donde confirma que la palabra de Dios es verdad. Y la segunda ayuda para el estudio de hoy es que la Biblia es la revelación completa de Dios. Nosotros no necesitamos más información de lo que hay en la Biblia, no es que falte un evangelio, no es que falte información, no es que haya un sitio adicional donde conseguir información de Dios o cosas sobre nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios, todo está en la Biblia, ya completó su palabra, por eso él dice que no hay que añadirle ni quitarle a lo que está escrito. Entonces si alguien también puede leer Gálatas 1 del 6 al 10. La palabra de Dios en la Biblia. Ese no es Gálatas 1 del 6 al 10. No sé. Si esto es hablando de eso, que alguien lea Gálatas Lo 1 del 6 al 10. 6 al 10 arriba. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros sin que haya alguno que os perturban y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, anatema. Sea anatema, sí. O anatema, no sé cómo se dice. Como antes hemos dicho también, ahora le repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de todos los hombres o el de Dios
trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Entonces, bueno, eso es un versículo que refuerza esa idea que básicamente el Evangelio está completo y nadie puede decir cosas adicionales o cambiar lo que el Evangelio dice. Quería que tomáramos esto en cuenta porque como el tema a veces se puede salir por otros lados, por la forma en que lo estamos enfocando, pues es importante recordar siempre qué es lo que tiene la prelación y qué es lo que siempre tiene la razón. Entonces yo les voy a leer Génesis 12 del 10 al 20, que dice así, Génesis 12 del 10 al 20. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Entonces, bueno, esto es una historia de lo que tuvo que hacer Abraham en algún momento de su vida. Y vamos a ver ciertas cosas pues que me parecen a mí interesantes para tener en cuenta de estos versículos. Aquí en la primera diapositiva que les estoy mostrando es más o menos donde él estaba y todo lo que él tuvo que viajar hasta llegar a Egipto. Ese fue el recorrido que él hizo. En esa zona que él estaba pues había una hambruna y por eso fue que él hizo ese viaje. De Siquén. Desde aquí, sí, él estaba un De poquito Siquem. al lado, no estaba exactamente en Siquem, ahí arriba en el principio dice dónde estaba y llegó allá hasta Egipto. Génesis 12, 6. Ujú, creo que estaba más arriba, sí. 12. Entonces, vamos a ver ciertas cosas de Abraham, o sea, ciertas cosas sobre el antiguo Egipto. Egipto era la civilización más avanzada de esa época, era una civilización muy avanzada. Uno a veces cuando piensa en Abraham en esa época se imagina eso como que no había nada, ¿cierto? Pero ellos ya tenían escritura, ya tenían un montón de cosas que uno ni se logra imaginar. Y otra cosa que es sorprendente del imperio egipcio es que duró por 30 siglos. Los egipcios, ese imperio que ellos tuvieron, esas dinastías de unos faraones y otros, y toda esa forma de vivir de ellos duró por 30 siglos, por 3000 años. O sea, imagínense que desde que Cristo vino hasta ahora han pasado 2000 años, o sea, como 2/3 de eso, y con todo y eso han existido muchos imperios, las cosas han cambiado muchísimo, y en cambio ese imperio de Egipto duró por 3000 años. Eso es una cosa que es bastante sorprendente para mí. Y una cosa que es muy interesante es que cuando Abraham llegó a Egipto, o sea, en ese versículo que estamos leyendo, esta pirámide que está ahí en esa foto, la pirámide famosa de Egipto, de Giza, tenía 500 años ya de haber sido construida. Wow, O sea que probablemente Abraham vio esa pirámide. claro. Y hay gente que dice que esa pirámide se veía en ese tiempo así, con una losa blanca y un capitol así como dorado. Es impresionante porque yo siempre, o a mí me pasa a veces cuando estoy leyendo de Abraham, me lo imagino como tanto tiempo atrás que me imagino que no había nada, como que era una civilización, como que era un mundo muy atrasado, pero imaginarse un mundo donde ya existía esa pirámide, donde ya era una antigüedad eso,
A mí me impresiona. Y a mí. Y le da a uno como una, pues otra visión de esa historia, no sé. Sí. ¿Qué más? Pues era muy común que los pueblos semíticos, o sea, los pueblos de los que iban a salir los judíos de Abraham y los pueblos esos, visitaran Egipto. En el templo de Beni Hasan, que es un templo egipcio, hay dibujos. Este es el templo. Ese es el templo que todavía queda allá en Egipto. Y en ese templo todavía se pueden ver o se ven dibujos de lo que los egipcios Sí. eran visitados por esas personas semíticas. Estos que son así como con las falditas blancas, esos son los egipcios. En cambio los otros, los que tienen como barbas largas y ropas de colores, esos son los semitas. O sea, mejor dicho, eso hubiera podido ser Abraham. Obviamente no estoy diciendo que ese fuera un dibujo de Abraham, sino que era común que esos pueblos hicieran esos, Como los que iban a visitar. sí, iban allá, eran visitantes lo suficientemente comunes para que los pintaran ahí en ese templo. ¿Por qué viajó Abraham a Egipto? Pues ahí dice que porque habría una hambruna, ¿cierto? Y Egipto en ese tiempo, con relación a las otras civilizaciones, ellos habían logrado aprovechar o tener mejores sistemas de agricultura que los otros pueblos. Ellos tenían una forma más confiable de hacer granos, de mantener a sus ganados y todo eso. Y por eso mientras en Betel, que era donde estaba viviendo Abraham, había una hambruna, en Egipto había comida. Y la razón era, por eso que se ve abajo, era como ellos hacían la agricultura. Ellos aprovechaban que el río Nilo, que En la crecía y se sí, inundaba. el río Nilo por aquí en el mapa, no sé si se alcanza a ver, vamos a ver. Aquí toda esta parte se ve ahí donde dice Egipto, por ahí pasa todo el río Nilo. Ese río Nilo tenía unas épocas de Sí. crecientes, que es esta parte. Aquí se ve que de marzo a junio era cuando ellos recolectaban, pero pues es mejor empezar por aquí. De julio a octubre el río se crecía, de noviembre a diciembre como hasta febrero se devolvía, pero quedaban los campos cubiertos de todas las nutrientes que traía el río, y entonces podían sembrar y todo eso, y en marzo recolectaban. Y eso era una de las razones por las cuales ellos podían tener alimento mientras en los otros sitios habían hambrunas. Y aquí vemos algunas de las cosas que ellos hacían para poder hacer eso. Ellos recogían en unos canales el agua y podían romper esas barreras y irrigar los campos. Y Cada también, cierto. ajá, y también usaban como unas gruitas, que es lo que está pintado ahí, para jalar agua del río o de los canales y también irrigar las matas. Entonces, eso es una tecnología que ellos tenían y por eso eran capaces de no tener esas hambrunas. Unas cosas sobre la cultura egipcia es que ellos sí tenían la costumbre de confiscar mujeres de otros pueblos y matarle a los esposos. O sea que Abraham tenía razón en haber hecho, pues por lo menos él no tenía razón en mentir, no sé que eso sí no estuvo bien, pero él tenía razón en estar asustado de que lo mataran. Sí era una costumbre común de ese pueblo egipcio, cuando venía alguien de otro pueblo y les gustaba la mujer, le mataban al marido y se quedaban con la mujer. Otra cosa de esa época que uno puede ver es que Abraham él no estaba mintiendo cuando dijo que Sara era su hermana, porque resulta que sí era la medio hermana de él. Entonces, eso es una cosa que es importante, ¿verdad? Y él estaba medio mintiendo, una mentira a medias, una verdad a medias, no sé. Igual no, pues no estaba bien, pero él en cierta forma, sí, era medio hermana. Y eso era muy común en los pueblos de esa época porque ellos no se podían casar por fuera de su pueblo y no había muchas personas como de dónde elegir. Eso más adelante ya fue cambiando a medida que el pueblo fue creciendo, pero en esa época sí era común que se casaran entre familiares cercanos. Y en otras partes de la Biblia se ve, por ejemplo, cuando van a buscar a Rebeca,
que él dice, vaya busca allá, que esos son familiares nuestros, vaya busca allá una esposa. Entonces eso, ese matrimonio entre los familiares cercanos era una costumbre común dentro de esos pueblos en esa época. Y bueno, esos son como los datos curiosos que yo tenía sobre ese versículo de la Biblia de Génesis de 12, 10, 20. No sé si tienen comentarios, alguien quiere hablar algo al respecto. Yo les dije que iban a ser corticas los estudios, pero espero que les haya dado pues como una visión diferente y les haya dado como interés en estudiar esa parte de la Biblia, sabiendo que eran unas condiciones a veces no exactamente como uno se las imaginaba, sino que tienen muchas cosas interesantes que ver uno en esos pasajes y que a veces hay detallitos que se le pasan a uno y que es bueno estudiarlos, pero como les dije al principio, lo que dice la Biblia y lo importante es el mensaje sobre Dios y sobre nuestra relación con Dios que podemos sacar de ahí. Entonces ahora sí queda abierto para los que quieren participar. Pero Gracias, hermanos. Yo tengo una pregunta, pues yo creo que tenemos 2020 años después de la venida de Cristo, ¿cierto? sí, Y antes de esa venida de Cristo, ¿cuántos años tenemos? Pues yo no sé la respuesta a eso, no sé cuánto tendremos antes, pero Es la versión. O sea, son digamos, sí. el tiempo total de la Biblia es lo que tú quieres decir, Ingrid. Pues sí, o sea, como desde el Génesis hasta acá. Desde la creación hay personas que se han puesto a la tarea de poner, porque tú sabes que ahí está cuánto tiempo duraba cada persona y todo eso, ¿sí te has fijado? sí. Y más o menos 6.000 años es la historia de la creación hasta ahora. Ah, ya. No, ok, gracias. No sé si alguien me quiera desmentir, pero eso es más o menos lo que yo entiendo. Un momentito, pero si dice que 30 siglos, Son 3.000. Son 3.000, 3.000. sí. Ya, sí, entonces sí va coincidiendo eso de O 6.000. sea que solamente 1.000 años no estuvo Entonces, nosotros Egipto siendo... no conocíamos ni de Egipto, ni de nada de esas 6.000 cosas, años en total. De pero Ade y es porque aquí en Sudamérica los habitantes vivían O sea que abundantemente en una tierra muy fértil, que es todo esto de acá de Sudamérica, o era. Nosotros somos muy modernos. Pues muy Nosotros, recientes. sí, hasta que vino Colón y todo eso, y descubre la América Estamos y ahí, bebitos. sí, Nosotros somos y después vinieron a poblarla por intereses propios de las riquezas que habían, ya empezaron a querer tomar la América. Sí, no, pero el punto es ese, sí. La respuesta, pues, como dice Tojas, se pueden hacer varios conteos. Yo no me atrevo a decir un conteo exacto porque hay varias personas que han hecho conteos diferentes. Hay gente que dice 6.000, 10.000, hay gente que dice menos. Pero pues yo no sé, o sea, hasta el punto no sé hasta qué punto eso sea importante. O sea, lo que yo quería sacar del estudio es como imaginarse el mundo de esa época. A veces uno no se imagina cómo es el mundo de esa época y eso es parte de lo que yo quería que viéramos. El mundo de esa época, cómo imaginárselo para uno cuando leer sea más viva la palabra, aunque la historia es la misma y el mensaje es el mismo. Entonces, bueno, pues si no hay alguien más que quiera comentar algo, José. ¿alguna otra pregunta? José, No, manos, yo quiero simplemente, pues, hablar un poquito, no mucho, sobre Abraham, la fe de Abraham. O sea, no nos debe extrañar que ella haya mentido, pues era un hombre como nosotros, ¿no? Y
pues esto nos enseña que aún Abraham, siendo un hombre bastante, pues, un ejemplo de fe, en este caso, pues yo creo que él confió menos en él, en Dios, y más en él. Y quizás la decisión de él de que su esposa dijera que es hermana, pues obvio que él tenía miedo, ¿verdad? Y pues si nosotros lo miramos desde el punto de vista humano, pues nosotros también podemos ser igual. En determinado momento pues podemos tener miedo. Somos humanos. Pero algo que yo noto en Abraham, y una vez recuerdo que estaba enseñando, o sea, se me ocurrió la idea de llamar el tema la escuela de la fe. Desde como llegamos, de la forma que llegamos a la escuela elemental, que no sabemos las letras y así seguimos avanzando hasta que nos graduamos de la preparatoria o high school y después de la universidad. Fíjense que él tuvo muchas luchas para servir a Dios y le falló a Dios en algunas cosas, ¿verdad? Pero más sin embargo, de hecho, las dudas seguían. Tanto en él como en la esposa, ¿verdad? En Sara. Pero cuando él llega a la montaña allá a sacrificar a su hijo, ahí yo digo que él se graduó en la escuela de la fe, porque allí no dudó de obedecer a Dios. Y yo creo que nuestra fe, al Señor Jesucristo, los discípulos le dijeron: aumentanos la fe, y él no se la aumentó. Él le dijo que usaran la poquita de fe que tenían. Que él dijo, si tuvieres fe como un granito de mostaza. Así que muchas veces la gente quiere tener mucha fe. Y es como la persona que es pobre, pues dice, pues que no tengo nada. Y él piensa que algún día va a ser rico. Y yo creo que la fe nuestra también es como un granito de mostaza, y esa es la fe que nosotros debemos usar, poner en Dios. O sea, la Biblia dice que caminó con Dios, ¿verdad? Que Abraham caminó con Dios, pero no era un hombre de gran fe, pero él llegó a ser un gran hombre de fe, casi al final de su vida. Y yo creo que también es una lección para nosotros de que muchas veces pensamos, no tengo fe. Bueno, si tienes algo, una fe si la fe tuya es como un grano de mostaza, úsalo. Usa que sea como la ofrenda de la viuda, 2 dracmas, 2 centavitos, y sin embargo el Señor la alabó porque fue una gran ofrenda, porque dio lo que tenía. Y yo creo que de igual manera nosotros nos vamos a sentir como Abraham. En cualquier momento nos podemos sentir quizás que no tenemos fe, pero lo importante aquí es que por algo se señala esto en la historia de Abraham. Fue una falla, pero como alguien dijo, esto es periodismo bueno, porque hoy en día la televisión, los periódicos, por ejemplo, a un presidente hay algunas cosas que no salen no porque tengan miedo, sino porque no quieren dañar su imagen. O de un artista, muchas veces el artista tiene que morir para que se salgan las cosas. Después se escribe un libro, pero ya está muerto. La Biblia es periodismo, y aquí lo demuestra, es periodismo puro, bueno, sincero. Aquí se señaló a este hombre que tenía poca fe y que dijo podríamos decir, pues esto que no debió haber hecho, ¿verdad? Debió enfrentar, no debió poner su esposa ahí primero. Él debió haber hecho, como dicen por ahí, meter el pecho, no sacarlo. Y aquí pues vemos digo otra vez, esto es periodismo del bueno, porque se señala, como dice el dicho ese periodístico, la noticia tal como es, y nos informa una falla de un hombre que se dice que es el padre de la fe, ¿verdad? Pero eso es así. Dios busca hombres así, hombres como dijo alguien, Jesús no escogió a los discípulos porque eran buenos, sino porque él sabía que cuando el corazón del hombre cambia, no importa quién sea, puede ser un Judas, puede ser un Pedro, puede ser un Mateo corrupto, si cambia el corazón, si se acerca a Dios,
crece esa fe y llega a ser un gran héroe de la fe. Y Abraham, estamos ante un héroe de la fe que mintió, que dijo media mentira, pero fue un siervo de Dios que nunca se apartó de él. Muy bien, muy buena la intervención. Sí, sí, tiene toda la razón, hermano. Eso es muy cierto. Otra cosa que hay que ver ahí es que aunque él dijo una verdad a medias, digamos que uno podría decir, si uno es muy abogado, uno dice, no, técnicamente él no mintió porque era la hermana, ¿sí o no? Pero lo que hizo Dios muestra que sí era una mentira. Que Dios hizo que el faraón tuviera todos esos problemas y todas esas plagas y esos malos sueños y eso que escribe ahí, fue porque Dios sí estaba en desacuerdo con eso y actuó para mostrarle no solo a Abraham, sino a todo el mundo que estaba ocurriendo algo que no estaba bien y que Abraham había mentido. Pero realmente sí, la fe de Abraham y lo que dice el hermano es muy cierto. Muchos personajes de la Biblia tienen errores grandes, o sea, el único que es perfecto es Cristo. David, que dice que era un hombre según el corazón de Dios mismo, David tuvo problemas gravísimos. Él tuvo el problema con la mujer esa que vio por allá bañándose en otro balcón y le dio por hasta matar al esposo de esa señora para él quedarse con la muchacha. Y no solo eso, sino que después en otro pedazo también él hizo un conteo del ejército que Dios no quería que él hiciera y él se arrepintió de eso. Y bueno, muchas cosas que los hombres a veces que nosotros pensamos que muestra la Biblia como ejemplos de nosotros, se muestra también que son hombres, que tienen errores, y eso nos da a nosotros la confianza de que Dios sabe que nosotros también nos vamos a equivocar. Nosotros tenemos esas fallas humanas, pero también Dios es bueno para perdonarnos desde que nosotros reconozcamos eso y queramos cambiarlo en nuestras vidas, que es el verdadero arrepentimiento, es querer cambiar en nuestras vidas esas cosas malas. Entonces realmente es un mensaje muy hermoso que uno puede sacar de esa lectura y muchas gracias al hermano por ese comentario. Y también dígame el ejemplo de sumisión de Sara, ¿no? Que ella aceptó eso y dijo como, bueno, pues me va a tocar irme aquí porque, o sea, ella le pidieron algo que hiciera algo tremendo y ella le obedeció a su marido en sumisión, que yo siempre me preguntaba ya por qué no alegaría como, no, mejor vámonos de aquí o algo, o ella puso el bienestar de la familia primero que el de ella, o no sé, pero es curioso esa parte de la historia. La de obediencia pues al esposo. Sí, yo quisiera agregar algo, y es esto: nosotros, con relación a lo que hemos hablado y la fe y la mentira y el pecado, que todos no estamos exentos de no pecar, digo yo, entonces, ¿cómo nosotros podemos medirnos, conocer nuestra relación con Dios? ¿De qué manera? ¿Solamente orando o hay otras formas? Papá, repite si quieres, porque con esta bulla de pronto no se oyó bien. ¿Me oyeron todos bien? ¿El comentario mío? Más o menos. Sí, señor, yo tengo una respuesta para esa pregunta y es que podemos conocer a Dios estudiando su palabra. Sí, todos decimos eso, pero la estudiamos, pero ¿qué Dios nos está diciendo, como a Abraham o como a David o a tantos, que por ejemplo yo viendo la vida de David cuando huía de Saúl, que él hasta estuvo al pie en una cueva, no sé cómo llama, que entró Saúl buscándolo a él para matarlo, entró a hacer pupi, creo que fue. No lo sé. Sí, así fue. Sonia se consternó otra vez. Bueno, lo que fuera, alguna necesidad física seguramente, y él le quitó un pedazo. Sí, ¿Ah? así fue. Sí. Sí, así creo que dice la Biblia, pero lo que quiero decir es, él le quitó un pedacito del manto, le cortó un pedacito, después se lo dijo a él, que él no lo quería matar porque él era el que había puesto Dios de rey, y por eso no lo atacó ni nada. Esa es una forma de que Dios le mostró y lo probó en la fe.
Entonces nosotros debemos de darnos cuenta, Dios, cómo nos está probando a nosotros en medio de esta calamidad que se llama pandemia, cómo nos está probando a nosotros, porque nosotros acá, hablo por mí y por nuestra familia aquí, Pipe y Sonia y todos, de que llevamos 3 meses y medio tal vez sin salir aquí a la puerta. Y entonces eso causa como si estuviéramos en una cárcel. Yo nunca he estado en una cárcel, pero me imagino que debe ser eso. Entonces, yo digo, Dios nos prueba de tantas maneras y yo últimamente lo único que quiero hacer es cada vez que tengo todo el tiempo, si no estoy haciendo algo útil aquí, que es tan poco porque los domicilios los traen y toda esta cosa, yo quiero estar orándole al Señor y hablando con Él, así sean tonterías, pero hablando con Él siempre, Señor, Padre, en fin, hablando, a ver que me muestre, que me diga, que me fortalezca, porque uno a veces se estresa, se angustia horrible y le da de todo, no sé, pero el Espíritu Santo es el único que nos da la estabilidad. Y lo digo porque lo estoy viviendo, ¿ok? Gracias. Gracias, Padre. Gracias, hermano. Yo quería compartirles algo que tiene aquí mi Biblia que me parece interesante sobre Abraham, y es que, bueno, primero que todo, que los judíos, el origen es pues de un gentil, ¿no? Porque pues él no era judío cuando nació, era otro más ahí del pueblo donde él vivía ahí como en Irak, ¿cierto? Por allá. Pero entonces otra cosa que es muy bonita de Abraham es que Dios le pidió que dejara todo. Y entonces imagínense ustedes que él estaba ahí en su lugar de origen, su país de origen, ya estaba casado, ya tenía familia, amigos, la seguridad de la casa y posiblemente tierra y todo ya. Y cuando Dios le dice, sal y vete ya mismo, él cogió y agarró todo y arrancó. Entonces, Pero se llevó al sobrino, ¿no? Él desobedeció en ese pedacito también. Sí, se llevó al sobrino que le causó problemas más adelante, ¿no? Pero sí, y pues él hizo así. En eso él fue, y pues parecido es nosotros, ¿no? Porque Dios nos pide, Él no nos obliga a nada, pero entonces Él nos dice, bueno, tú estás dispuesto a dejar tus amigos, a dejarlo, ¿qué vas a dejar tú por mí? Entonces esa pregunta es complicada, ¿no? Y entonces uno tiene que ver qué va a responder. Él no obliga a nada a nadie, pero uno tiene que ver a ver qué tanto, y no solamente cuando se hace cristiano uno, sino más adelante. Uno siempre tiene la opción, él le da la opción, bueno, y hasta qué punto ¿qué tanto crees tú de mí verdaderamente? Entonces esa preguntita es importante. Y eso era todo. Muchas gracias, muchas gracias. Sí. Gracias. Perdón, el hermano que está al pie del otro hermano, el Señor ya dijo que Dios nos probaba. Quisiera saber si es que de verdad Dios nos prueba, porque hay gente que dice que Dios no prueba a nadie. Entonces yo quiero saber si nos prueba o no nos prueba. ¿Cuál es la verdad? La Biblia dice que Él no tienta a nadie, pero Él sí prueba. Él no Es tienta, diferente. sí prueba, Lo que la palabra es que Dios no tienta a nadie, porque tentar es para llevar al pecado, pero la prueba lleva Sí. a desarrollar la fe. Sí, dice que la prueba es como un fuego para purificar oro. Entonces, sí tiene, Dios sí nos prueba, y de pronto sí esto que le pasó a Abraham ahí de tener miedo por su vida, de pronto eso fue una prueba, de pronto Dios lo estaba, pero las pruebas no son algo malo, las pruebas son cosas que lo van mejorando a uno. A veces no las perdemos, pero eso no significa que Dios no nos pueda perdonar, y si nosotros queremos pedirle perdón a Dios, ir corrigiendo esas cosas.
Entonces las pruebas son una cosa, la tentación también es otra cosa, pero la tentación lleva es al pecado. Dios no nos tienta. Ni Y permite también otra una cosa, la tentación consecuencia que de nosotros la no otra podamos cosa. soportar. La otra cosa es la consecuencia de nuestros actos, ¿no? O sea, si uno come papas fritas todos los días y hamburguesa y después le da un ataque al corazón y dice, ay, Dios me provocó un ataque al corazón, no es cierto, ¿no? Uno trajo eso sobre uno mismo por no cuidarse. Entonces hay que también, si uno maneja 100 por hora y se estrella y queda en una silla de ruedas, no es que sea una prueba, eso fue la consecuencia de uno no comportarse bien. O sea que hay que diferenciar entre la tentación, la consecuencia de las actuaciones de uno y lo que en verdad sí es una prueba de Dios. Es complicado. Y otra cosa que yo voy a decir al respecto, Andrew, lo que se está diciendo es que, por ejemplo, la Biblia dice muchas cosas y por ejemplo, dice muchas promesas, ¿cierto? Y uno puede, en cierto momento, dudar y los sentimientos de uno, decir, o inclusive lo que uno ve, mostrarle todo lo contrario, pero uno en ese momento no tiene que decir, bueno, o Dios tiene razón o yo tengo razón. ¿Quién de pronto tiene mejor perspectiva de esto? Y en ese momento uno tiene que decir, no, Dios tiene razón. Amén. A pesar de que me parezca que esto sea así o asá, si la Biblia dice, porque entonces ¿en qué se basa? Por ejemplo, la salvación de nosotros. Uno a veces, Satanás le tienta a decirle, no, usted no es salvo, usted no puede ser salvo. Entonces usted dice, no, qué pena, pero yo sí puedo ser salvo porque aquí dice muy bien la Biblia que el que cree en Dios, Dios le da el derecho de ser hijo de Dios. Entonces si ves, tú con la misma palabra le respondes a Dios con esa tentación que te da o esa prueba. Y era la misma manera como lo hacía Jesús. Cuando Satanás le puso todas esas tentaciones y pruebas, él siempre respondía con algo de la palabra. Y entonces él así pasaba las pruebas, ¿no? Y por eso es tan importante uno conocer la palabra y memorizarla y estudiarla, ¿no? Otra cosa que me parece importante en ese sentido es que uno no tiene que saber si lo que está viviendo es una prueba o si es tentación o si es lo que sea, porque eso no es el lugar de uno saber eso. El lugar de uno es obedecer a Dios y tratar de hacer las cosas como Dios quiere. Cuando Job estaba sufriendo, él no sabía si era que él decía, pero ¿por qué? O sea, él no podía saber si era un castigo o una prueba o lo que fuera. Realmente lo que él le estaba pasando era para ejemplo de nosotros, ¿cierto? Pero el lugar de él no era saber eso, el lugar de él era seguir obedeciendo a Dios. Y nosotros somos iguales, nosotros no tenemos que saber si algo es una prueba, que si Dios nos quiere, no sé, castigar o enseñar algo, no, ese no es nuestro lugar saber eso, porque Dios es el que nos forma y nos moldea. Nuestro lugar es obedecerlo a Él y hacer lo que Él nos pide que hagamos. Sí, y sentirse uno culpable. Muy bien respondida, hermanos Valderrama, muchas gracias. Sí, hermano, quiero hacer otro comentario. Y es que, pues notamos que esta lectura de esta noche ocurre casi, o sea, después, enseguida, o sea, de acuerdo a la narración, después de su llamamiento. Es lo único que, por lo menos aquí en lo que es Génesis se ve, que es como, o sea, Dios lo llama, hay una hambre y una prueba. Entonces, se ve en Abraham que él como que en ciertos momentos, él necesitaba como que darle un empujón, empujarlo, ¿no? Hay gente que tiene iniciativa, hay otros que son pasivos. Yo soy pasivo. A mí, pues, yo no tengo características de líder. El líder tiene que ser proactivo, tiene que ser agresivo. Abraham no era así. Abraham no era un Pedro que se lanzaba, que se aventaba. Entonces, pero Dios lo conocía a él, lo conocía muy bien. Y Dios sabe, como dije en la otra intervención, Jesús sabía no lo que eran los discípulos, sino en lo que ellos se iban a convertir. Dios sabía que este hombre que era débil y que muchas veces había que darle un empujoncito, él sí le iba a obedecer. Y sí vemos que cuando él interviene por Sodoma,
hay algo bien interesante aquí, ¿verdad? Porque, y lo voy a leer los capítulos 18, versículo 16. Fíjese, 3 versículos nada más, y fíjese el mensaje que nos tiene aquí. Dice, los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y aquí está la enseñanza. Pues yo sé, o sea, Dios sabe, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Jehová sabía que este hombre que era débil, que no era un Moisés, iba a hacer algo bien importante, que iba a ordenar su casa, los iba a educar para que obedecieran a Dios, para que su casa fuera como un fundamento. Y eso es muy importante. No somos perfectos, somos débiles, pero si mantenemos nuestra fe, el Señor va a hacer una obra grande, no solamente en nosotros, en nuestra familia y los que vengan más adelante. Amén. Gracias. Amén, hermano. Amén, todo muy bello. Bueno, pues hemos tenido muchas intervenciones muy hermosas, muy importantes, y pues esa es la idea de los estudios, que todos participemos, que tengamos nuestras preguntas, que podamos compartir entre todos esa palabra tan hermosa que nos deja el Señor. Entonces, para mí me parece un estudio muy edificante, por lo menos para mí. Espero que lo haya sido para todos. Y pues ya para que terminemos, no sé si alguien quiere dirigirnos en una oración. De pronto José, José. Ok, hermanos, vamos a orar entonces. Definitivamente es un placer. Oremos. Bendito Padre Celestial, alabado, enaltecido, engrandecido seas tú, Señor del cielo y de la tierra, todopoderoso y grande en misericordia, amor y justicia. Señor, gracias por el Evangelio. Señor, gracias por las muchas bendiciones que tú nos das. Y Señor, gracias porque tú eres nuestro Padre. Gracias por darnos tu Santo Espíritu y el Consolador, y por darnos sabiduría. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el Evangelio, por justificarnos por la fe de Cristo, sentarnos con Él en lugares celestiales. Y Señor, gracias por las muchas bendiciones que tú nos das, y sobre todo porque tenemos esperanza. Pues, aunque estamos encerrados, no estamos aburridos, porque realmente el gozo siempre, y las pruebas vienen gozos y vienen alegrías. Y Señor, en estos momentos estamos muy agradecidos, te damos gracias, y pues te pedimos, Señor, que cuides de nosotros, de los que necesiten trabajo. Oh Señor, sé con ellos. La economía a nivel mundial está muy fuerte, pero Señor, tú eres la fuente de nuestro pan, de nuestras bendiciones, y a ti hemos de acudir siempre. Y Señor, te pedimos en especial por las personas que han sido tocadas por esta plaga. Señor, te pedimos que tú apartes este virus de tus hijos, de tu pueblo, y también, Señor, te pido por los que trabajan directamente con las personas afectadas o infectadas por el virus, por todos esos enfermeros, doctores y doctoras, Padre Santo, que sabemos que están en peligro. Y también, Señor, te pedimos por los gobiernos para que tú les des sabiduría, cómo tratar con esta pandemia, porque sabemos que es un desafío todo lo que va a suceder, y pues parece que va a seguir esto, pero Señor, danos fe, danos fortaleza en medio de esta pandemia, y ayúdanos, Señor, que podamos estar juntos pronto, y que así nos gocemos, y que nuestra fe no vaya a decaer por todo esto. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén. Amén.